Todavía estaba en estado de shock cuando entré en la oficina de Cheryl. El hospital había llamado esa mañana. Mi papá había fallecido. Insuficiencia cardíaca, sin aviso, simplemente se fue. Atravesé la puerta, sabiendo ya que iba a tener que pedir algo que ella no querría dar. Cheryl estaba sentada detrás de su escritorio sobredimensionado como siempre, tecleando como si su teclado le debiera dinero. Hola, dije, aclarándome la garganta. Necesito unos días libres. Mi papá falleció esta mañana. El funeral es en Indiana, así que necesitaría 4 días. Ella no me miró, solo siguió tecleando. Puedes tener 2, dijo sin emoción. Parpadeé. Son 9 horas de manejo de ida y vuelta. Finalmente levantó la mirada. Ni un ápice de compasión. Puedes asistir virtualmente. La miré fijamente, sin estar seguro de haber oído bien. Es mi papá. Me crió él solo desde que tenía 10 años. No voy a verlo por Zoom. Cheryl se reclinó en su silla y suspiró como si le estuviera causando molestias. Entonces tendrás que elegir. Estamos en medio de la migración de Norland. Se espera que todos estén aquí. Eso me golpeó más de lo que pensé. Había dado 3 años a este lugar. Construí todos los procesos que ejecutaban. Trabajé hasta tarde. Vine enfermo. Cubrí los errores de otras personas. En serio, dije, con la voz tensa. Nunca he tomado un día por enfermedad. Nunca he pedido nada. Ella solo se encogió de hombros. Esto es negocio. Todos hacemos sacrificios. Bajé la mirada a mis manos. Estaban temblando. No de tristeza, de rabia. Está bien, dije en voz baja. 2 días. Ella volvió a su monitor como si ya me hubiera ido. Salí de su oficina sin decir otra palabra, pero mi cabeza zumbaba. Mi pecho se sentía apretado. Avancé la mitad del pasillo hacia mi escritorio, pasando por los mismos cubículos grises en los que me había sentado durante más de 1000 días. Y fue entonces cuando algo en mí se quebró. No fuerte, no dramático, solo definitivo. Una nota rápida antes de comenzar. ¿Cómo va tu día? ¿Y desde dónde te estás uniendo? No tenía la intención de mirar atrás, pero lo hice. Me di la vuelta y miré fijamente ese pasillo como si lo estuviera viendo por primera vez. Las sonrisas falsas, los ojos medio muertos, los carteles sobre trabajo en equipo despegándose de las paredes. Seguí caminando, pero no de regreso a mi escritorio, directamente hacia la puerta. Me senté en mi auto por un rato antes de entrar. Las luces del estacionamiento zumbaban sobre mi cabeza como si intentaran recordarme que todavía tenía una opción, pero no la tenía. No realmente. Ya sabía lo que iba a hacer. Dentro de mi apartamento, todo estaba en silencio. Dejé caer mi bolso, me quité los zapatos y me quedé parado allí en la oscuridad. El reloj de la estufa marcaba las 11:47 de la noche. Ni siquiera me senté de inmediato. Solo caminé a mi habitación, me acosté de espaldas y miré al techo como si pudiera decirme qué diablos acababa de pasar. Papá se había ido, y ni una sola persona de esa oficina estaría allí cuando lo enterráramos. A las 2:30 de la madrugada, me levanté y abrí mi laptop, inicié sesión de forma remota. Lo había hecho 100 veces antes, durante vacaciones, fines de semana, noches en que otras personas eran demasiado perezosas para arreglar su propio desastre. Pero esta vez fue diferente. Fui directamente a mis carpetas, no a la basura de la empresa. No toqué datos de clientes ni archivos de proyectos que no fueran míos. Tenía mi propio alijo, cosas que había construido desde cero solo para mantener la máquina funcionando cuando a nadie más le importaba. Un bledo, manuales de integración, hojas de solución de problemas específicas para clientes, estructuras de llamadas API que documenté yo mismo, porque nadie más sabía cómo funcionaban, notas de intentos fallidos, versiones corregidas, fragmentos de código, limpiados, copias de seguridad de configuración. La mayor parte la construí en mi tiempo libre, el resto mientras cubría vacíos que a nadie más le importaba llenar, y ahora lo estaba recuperando. Mientras trabajaba, recordé a Cheryl, diciéndome que tenía que elegir. Sí, elegí. Empecé a comprimir archivos, encriptar carpetas, ejecutar algunos scripts de verificación. Mis dedos se movían por memoria muscular, pero mi mente estaba en otro lugar. Pensé en papá parado en el garaje mostrándome cómo usar un taladro eléctrico correctamente. Si vas a construir algo, decía, constrúyelo como si tuviera que sobrevivirte. Eso es lo que yo había hecho en el trabajo, y a ninguno de ellos le importó. Un bledo. Para las 6 de la mañana, había eliminado cada última versión de las unidades compartidas. Desaparecido. Borrado del sistema, reemplazado. Con un solo archivo de texto. Documentación. Eliminada por el autor original. No hay copia de seguridad disponible. Luego abrí un nuevo correo electrónico. Línea de asunto. Renuncia formal. Efectiva inmediatamente. Sin discurso largo. Sin agradecimientos por la oportunidad. Solo 2 párrafos cortos. Adjunté mi carta de renuncia. Presioné enviar, cerré la laptop y empaqué mi bolso. Ni siquiera miré mi teléfono. Empezó a vibrar alrededor de las 6:30, probablemente. El equipo de la mañana anotando los archivos faltantes. Lo apagué. A las 8:10, estaba en el aeropuerto, haciendo fila,
con la sudadera puesta, la mochila colgada de un hombro, boleto a Indianápolis en mi bolsillo. El agente de puerta apenas me miró. No me importó. Por primera vez en 3 años, sentí que no estaba fingiendo. Mientras abordaba, alguien detrás de mí en la fila se quejaba de su asignación de asiento. Quería darme la vuelta y decir, al menos tu papá todavía respira. Pero no, lo hice. Seguí caminando. Asiento. De a un medio. Fila apretada, sin espacio para las piernas. No importaba. Iba a casa. Miré por la ventana mientras despegábamos, sin pensar en el trabajo o Cheryl o a lo ninguno de ellos. Mi mente estaba en la capilla de Bloomington, la lata de café donde mi papá guardaba tornillos, el olor del tinte para madera, la forma en que solía silbar mientras trabajaba, como si el mundo estuviera un poco menos roto, si te mantenías lo suficientemente ocupado. No tenía idea de lo que me esperaba allá afuera, pero no tenía miedo. Aterrizamos. Poco después de las 2 de la tarde, en el momento en que las ruedas tocaron la pista, encendí mi teléfono nuevamente. Se iluminó como un maldito árbol de Navidad. 19 llamadas perdidas, la mayoría de Al y Cheryl. Los mensajes de voz empezaron a llegar. Antes de que siquiera se cargara la pantalla de bloqueo, reproduje el primero. Hola. Soy Al. Notamos que faltan algunos archivos. ¿Podrías? ¿Me llamas cuando aterrices? Segundo. 1. Cheryl con tono cortante. Estamos escalando esto internamente. Si esto fue accidental, por favor aclara inmediatamente. Tercero. Oro puro. ¿Cómo otra vez? Así. No es como los profesionales manejan las cosas. Yo resoplé y deslicé el teléfono de vuelta a mi bolsillo. Eso fue rico viniendo de un tipo que una vez olvidó decirle a un cliente que su contrato se renovó automáticamente al doble de la tarifa. Recogí mi auto de alquiler, un polvoriento Ford Focus azul que olía a comida rápida y tristeza, y conduje hacia el sur en dirección a Bloomington. Cuanto más me alejaba de la ciudad, más fácil era respirar. La casa de papá era exactamente como la recordaba. Ladrillo bajo, techo inclinado, luz del porche, que parpadeaba cuando el viento soplaba justo. Entré y me golpeó el olor a serrín, libros viejos y café negro, como si el tiempo no lo hubiera tocado. Sus botas todavía estaban junto a la puerta. Una taza, sobre el mostrador de la cocina, medio llena, como si él acabara de salir por un segundo. Yo solo me quedé allí, con la mano en el marco de la puerta, respirándolo todo. Esa noche, me quedé despierto en el garaje, sentado en el banco de trabajo mientras el calentador zumbaba en la esquina. Empecé a hurgar en cajones viejos, abrazaderas, cinceles, pequeños destornilladores. En el gabinete inferior, encontré una lata metálica llena de tarjetas de béisbol, agrupadas con bandas elásticas, justo como solía guardarlas. Él nunca coleccionó por dinero. Decía que las estadísticas contaban mejores historias que las caras jamás podrían. Mi teléfono vibró de nuevo. Ni siquiera tuve que mirar. Correos electrónicos ahora. El primero de Cheryl. Línea de asunto. Acceso urgente. A documentación requerida. Interrupción del cliente. Segundo, seguimiento necesario. Migración incompleta. El tercero vino de Al. Horas después. ¿Podemos programar una llamada rápida mañana? Quiero discutir tu situación y los planes del funeral de tu padre. Curioso lo rápido que aprendieron su nombre. Hice clic en responder. Escribí mañana a las 2 de la tarde hora estándar del este. Funciona. Enviaré la invitación. Sin despedida. Sin emoción. Solo negocios. Lo programé para exactamente las 2 de la tarde, justo en el corazón de su plazo de migración de Norland. Sabía lo que esa hora significaba para ellos. Cerré mi portátil y miré alrededor. Todo el garaje estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de ese calentador y el ocasional crujido de las viejas vigas. Se sentía más vivo que cualquier oficina en la que hubiera trabajado. Me recosté en la vieja silla de papá, apoyé los pies en el banco de trabajo y observé cómo mi teléfono vibraba de nuevo. Estaban entrando en pánico. Bien, ahora podían sentir lo que es perder a la única persona que mantiene todo unido. La mañana siguiente, preparé una cafetera y la taza de MR Fixit de papá, con una mella, y coloqué mi portátil sobre la mesa de la cocina, la misma mesa donde solía comer y tostar antes de la escuela, la misma vista del patio trasero donde papá me enseñó a cortar el césped en líneas rectas. Exactamente a la 1:59 de la tarde, hice clic en el enlace de la reunión. La cara de Al apareció primero, con los ojos rojos, el cuello torcido como si no hubiera dormido. Cheryl se unió después, el pelo recogido con fuerza, como siempre, la boca ya tensa. Luego, apareció una tercera ventana, una señora en gafas con legal escrito por toda su cara. Primero, Al habló, con voz lenta y ensayada. Lo sentimos mucho por tu padre. No respondí. Esperó,
luego miró a Cheryl. Ella intervino. Necesitamos acceso a tu documentación. La migración se está desmoronando sin ella. Incliné la cabeza. ¿Mi documentación? La construiste en horario laboral. La mujer de legal añadió. Se considera producto del trabajo. Me reí una vez, breve y fríamente. ¿Te refieres a los scripts que hice después del horario? ¿Las guías que construí porque nadie aprobó un presupuesto de capacitación? ¿Las notas que escribí solo para que no me culparan cuando al olvidaba una reunión? No cambia el hecho de que es propiedad. Legal dijo, no. Dije que no lo es. No contiene datos de clientes, código fuente o propiedad intelectual interna. Son herramientas. Mis herramientas construidas porque me dejaron hundirme o nadar, y elegí no ahogarme. Cheryl se inclinó hacia adelante. El equipo de Norland no puede completar la migración. Las funciones de reportes están muertas. Los clientes preguntan dónde están sus paneles. Sorbo mi café. Suena como un problema de personal. Alce frotó la frente. Mira, entiendo que estés de duelo, pero realmente necesitamos una solución aquí. Asentí. Tengo una. No me reintegraré al equipo. No restableceré nada, pero consultaré. Los ojos de Cheryl se entrecerraron. Disculpa, 300 la hora, mínimo 20 horas, pagadas por adelantado. Guiaré a tu gente a través de lo que necesitan, responderé preguntas y te ayudaré a llegar a la meta. Eso es extorsión, espetó Cheryl. Me encogí de hombros. Es oferta y demanda. Al habló. No podemos aprobar ese tipo de gasto sin pasar por finanzas. Entonces habla con finanzas, dije, porque el tiempo corre y Norland no va a esperar mientras tropiezas con copias de seguridad que no existen. Legal permaneció en silencio tecleando. Además, añadí, no trabajaré alrededor de tu horario. Estoy manejando la herencia de mi padre esta semana. Las llamadas están limitadas a 2 horas por día. Obtendrás la ventana que te dé. Silencio. Cheryl parecía lista para estallar, pero Al ya estaba asintiendo. ¿Puedes enviar un acuerdo formal?, preguntó. Enviaré los términos. Una vez que vea los fondos, programaremos la primera llamada. Al asintió de nuevo como si le doliera físicamente. Lo aceleraremos. Legal habló por primera vez desde que tecleaba. Por favor, no borres ningún material adicional relacionado con la empresa. No queda nada que borrar. Dije que ya estás parado en el cráter. Terminé la llamada. No sentí culpa, ni dudas, solo calma. El tipo de calma que obtienes cuando dejas de explicarte a personas que nunca les importó. El jueves por la mañana llegó con dificultad. Me puse una camisa negra de botones arrugada, que aún olía levemente al garaje de papá. No me molesté en plancharla. Él no lo habría hecho. La capilla era la misma en la que enterramos a mamá. Las mismas vidrieras, los mismos bancos crujientes, la misma alfombra que siempre se sentía ligeramente húmeda, sin importar el clima. Ahora le tocaba a papá. Me paré cerca del frente, con las manos metidas en los bolsillos mientras la gente entraba. Viejo, vecinos, sus compañeros de la universidad comunitaria, un par de tipos de la VFW. No iban vestidos con elegancia, pero cada uno de ellos se presentó. Tu papá me ayudó a arreglar mi calentador de agua durante una tormenta de nieve, dijo un hombre, dándome una palmada en el hombro. No me dejó pagarle, añadió otro. Incluso vino su barbero, sosteniendo una cajita de galletas de azúcar. Odiaba cortarse el pelo, se rió, pero siempre me traía pastel en julio. No hablé mucho, solo asentí, abracé a algunas personas, lo absorbí todo. Luego vi al señor Banner, mi profesor de taller de la secundaria, bajando por el pasillo. Las mismas gafas gruesas, el mismo andar rígido. Me abrazó como si aún tuviera 17 años. Tu papá nunca dejó de presumir de ti, dijo, con la voz cargada de emoción. Cada vez que lo veía, mi hijo construyó todo ese maldito sistema él solo. Eras todo su mundo. Se me cerró la garganta. Solo asentí. No pude pronunciar una palabra. El servicio fue sencillo. Algunas oraciones. Un himno que le gustaba a papá. Un tipo de la universidad dio un breve elogio sobre cómo papá siempre arreglaba las máquinas expendedoras cuando el departamento de mantenimiento no lo hacía. No fue florido. No fue largo, pero fue real. Después, salí afuera, saqué mi teléfono y vi el número. 27 llamadas perdidas. Lo deslicé de vuelta a mi bolsillo sin siquiera leer los nombres. Caminé hacia el cobertizo de atrás. En el banco había un pequeño colgante de madera, todavía tosco en los bordes, medio lijado, el ojal sin perforar aún. Allí en el centro había un pequeño colgante de madera, todavía tosco en los bordes, medio lijado, el ojal sin perforar aún. Lo recogí, lo giré en mi mano. Lo había estado haciendo para mí. Recordé que me mostró el diseño hace un mes. Dijo que era de nogal de un árbol que había cortado en el jardín de la tía June. Agarré un poco de papel de lija y me puse a trabajar. No rápido, no con cuidado, solo constante. No me sentí orgulloso, ni satisfecho, ni justificado. Solo me sentí claro. El viernes por la mañana, estaba de vuelta en la mesa de la cocina de papá. Café en una mano, portátil abierto, auriculares puestos. La llamada de Norland comenzó a las 9 en punto. Todo su equipo estaba allí, más Al, Cheryl y un tipo que no reconocí,
que parecía no haber dormido en 3 días. Oval aclaró su garganta. Tuvimos que retrasar la presentación. Norland no estaba contento. Tomé un sorbo de mi café. Eso suena como un problema. Cheryl intervino. Necesitamos solucionar esto ahora. Están amenazando con retirarse. Asentí. Entonces empecemos. Compartí mi pantalla y les guié a través de todo, línea por línea, error por error. Enlaces de API rotos, consultas fallidas, scripts de informes sin salida que intentaron parchear con soluciones copiadas y pegadas. Un proceso había estado mal configurado durante 3 meses. Lo señalé en enero. Nadie lo tocó. Al intentó acelerar las cosas. Podemos saltarnos los antecedentes y simplemente, no. Interrumpí. Están pagando por claridad. Obtendrán claridad, no atajos. Se calló. Seguí adelante, respondiendo sus preguntas una por una. No lo endulcé, no suavicé el tono. Esta parte se rompió porque alguien. Eliminé la lógica de respaldo. Este informe falla porque la conexión a la base de datos se agota cada tercera ejecución. Se lo dije. En diciembre, esto es lo que sucede cuando dependen de soluciones parche y a su vez. Para el punto medio, nadie discutió. Solo asintieron, escribiendo frenéticamente, luciendo como personas tratando de reconstruir un avión en pleno vuelo. 1 hora y 47 minutos. Después, cerré la sesión. Oval se inclinó. Apreciamos su ayuda. Eso fue necesario, añadió Cheryl. Necesitaremos que regrese el lunes para finalizar el resto. Sacudí la cabeza. No está en nuestro contrato, pero aún tenemos preguntas. Ella dijo. Norland, entonces póngalas por escrito. Espere, dijo Al. ¿Está diciendo que no está disponible el lunes? Estaré en la oficina del abogado de mi padre el lunes por la mañana. Prioridades. Ambos parecieron atónitos, como si olvidaran que todo esto ocurría, porque no pudieron ahorrarme 4 malditos días en primer lugar. Cheryl intentó salvarlo. Bueno, solo avísenos cuando está disponible. Hice clic en abandonar. Reunión. Esa era la belleza de ser prepagado. No los conocí un solo segundo más. El martes por la tarde, inicié sesión, en lo que se suponía era la llamada final. Sin saludos, sin charla trivial. Solo sus caras mirándome fijamente como si acabaran de salir de un accidente automovilístico. Oval parecía destrozado, cabello despeinado, corbata aflojada, voz baja. La demostración salió mal. Norland está furioso. Cheryl ni siquiera intentó ocultarlo. Nos dan 2 semanas más para arreglarlo. Después de eso, se van. Asentí una vez. Entendido. Repasamos el último lote de preguntas, ajustes de guión, problemas de sincronización de datos, un informe que de alguna manera seguía extrayendo cifras de marzo para cada mes. Mantuve mi tono nivelado, calmado, claro, profesional. Preguntaron, yo respondí, nada más. Al final, Al miró fuera de pantalla, luego de vuelta a mí. Antes de terminar, hay una cosa más. Aquí viene, aclaró su garganta. Hemos estado hablando internamente, y nos gustaría hacerle una oferta. Uno real. Cheryl intervino antes de que pudiera responder. Nivel de director remoto. Supervisaría su propio equipo. Contrataríamos a 3 bajo usted. Para empezar, reportaría directamente a Al. Y ella vaciló. 50% de aumento. Además, Al añadió, estaría en las llamadas de planificación ejecutiva de ahora en adelante. Asiento completo. En la mesa, la línea se quedó en silencio. Podía escuchar mi propio latido cardíaco. No porque estuviera nervioso, solo enfadado de que tomara tanto tiempo. Los miré a ambos. Sus caras lo decían todo. Esto no era gratitud. Esto era desesperación. Me recosté en la silla. No me ofrecen eso porque me lo gané. Lo ofrecen porque tienen miedo. Al intentó protestar. Eso no es. Levanté una mano. No. Tuvieron 3 años. Les fui útil todo el tiempo, pero nunca una vez me trataron como si fuera valorado hasta que las cosas estallaron. Cheryl miró hacia abajo, en silencio. Enterré a mi padre la semana pasada, dije. Y su primera reacción fue exigir acceso a mi trabajo, no preguntar si estaba bien. ¿Ahora quieren ascenderme? Al exhaló, lentamente. Estamos tratando de hacer lo correcto por ti ahora. Di una media sonrisa. Demasiado tarde. ¿Hay alguna versión de esta oferta que considerarías? Preguntó. No, dije, porque no se trata del título ni del dinero. Se trata del hecho de que tuve que quitarte todo solo para que me notaran. Cheryl susurró. No nos dimos cuenta. No les importó darse cuenta, interrumpí. Y esa es la diferencia. Otro largo silencio. Lo dejé suspendido. Luego hice clic en abandonar reunión. Limpio. Final. Papá solía decir que la gente solo muestra sus cartas cuando siente la presión. Resulta que tenía razón. 2 semanas después, recibí un correo de Cameron en finanzas. Asunto,
Actualización sobre Norland. Lo abrí sin pensar mucho. Norland se retiró. Otros 3 clientes se están reevaluando. Solo pensé que querría saberlo. No hola, no firma, solo eso. Miré la pantalla por un segundo. No me sentí engreído. Tampoco me sentía penado. Solo correcto. Habían apostado a fingir que era reemplazable, y ahora la factura había llegado. Un mes después, me uní a una empresa más pequeña en Columbus. 10 personas en total, sin capas de. En la segunda llamada, el CEO preguntó, ¿cómo estás sobrellevando la pérdida de tu papá? ¿No qué puedes hacer por nosotros? ¿No qué tan rápido puedes empezar? Solo eso. Me tomé mi tiempo para incorporarme. Me dijeron, la familia primero. El trabajo viene segundo o arruinará a ambos. Se sintió como respirar aire fresco después de años de tragar polvo. Pasaron 6 meses. Ya estaba establecido. Finalmente durmiendo noches completas. Garaje limpio. El taller de papá reorganizado. Fue entonces cuando lo vi. Un mensaje en LinkedIn de Al. Sé que manejé las cosas mal. Estoy tratando de cambiar. Tenías razón en todo. Tu papá sonaba como un hombre extraordinario. Lo miré por un rato, no porque no supiera qué decir, solo decidiendo si valía la pena. Finalmente escribí, fue extraordinario. Gracias por reconocerlo. Eso fue todo. Sin rencores, sin segunda ronda, solo cierre. Esa noche, coloqué el colgante de madera en mi escritorio. Nogal, ahora suave. Había terminado de lijarlo hacía 2 meses, justo como él lo habría hecho. No perfecto, pero sólido como él. A veces el movimiento más fuerte no es quemar el lugar. Es alejarse con todo lo que no se dieron cuenta que necesitaban y dejarlos sentados en el silencio que dejaste atrás.